Siéntense, tomen su lugar, por favor. Tomen su lugar. Agradezco a Dios por todo lo bueno que ha sido Él. Agradezco a Dios porque nos tiene con vida y nos tiene con planes, con propósitos. Y al escuchar yo los jóvenes hoy en esta tarde, al escucharlos cantar, al escucharlos participar, al escucharlos ver sus talentos, sus habilidades, y me hacía la pregunta: ¿y por qué las tienen tan escondidas, verdad? Pero todos, los adultos, los ancianos, los niños, los jóvenes, todos tenemos ciertas habilidades, ciertos dones. Hay quienes tienen el don de dormir. Hay quienes tienen el don de mandar. Hay quienes tienen el don de ser mandados. Esto último que dije lo voy a profundizar un poquito más. Hay gente que no puede triunfar y tener éxito si no le dan órdenes siempre. Hay gente que funciona muy bien bajo presión, pero por sí mismo nomás no. Y no es malo. Es un don, es una habilidad, es algo con que Dios lo hizo y así se va a morir, con esa habilidad. Y hay otros que tienen la habilidad de no dejarse mandar. También los hay. Bueno, hay de todo. Tengo una de mis hijas, a veces yo en las prédicas recurro mucho, echo mano mucho de los anécdotas, los sucesos de mi familia, de la gente que me rodea, porque eso es lo que nos movemos, eso es lo que podemos hablar, aparte de la palabra, del consejo, de los ejemplos bíblicos. Y una de mis hijas, el día de hoy, en este fin de semana que pasó, fueron a un campamento. Ellos asisten a otra iglesia y ella y su esposo en alguna ocasión nos han visitado por aquí. Son jóvenes, están esperando su primer bebé. Ya voy a ser otra vez abuelo. Entonces, bueno, y ellos están liderando, son líderes de los jóvenes, y los invitaron a un campamento. Fueron, y mi hija está el día de hoy en un instituto, está dando clases como maestra. Y yo me pongo a pensar en la vida de ella cuando ella era pequeña, cuando ella tenía tal vez los 7, los 8 años, los 9 años, cuando era una niña. Ella se llama Basti, y decía que cuando ella fuera grande, ella tenía 2 propósitos con su vida, tenía planes. Hay veces los niños, mi nieta a veces agarra y anda, se pone los de el doctor o la doctora, se los pone, no sé cómo se llaman, se los pone en los oídos y nos anda tocando el corazón a ver si todavía hay palpitaciones. Los niños juegan a los doctores, a las doctoras, al abogado, al juez. Los niños juegan y se empiezan a hacer ilusiones y planes, y que les gustaría un día llegar a hacer algo, llegar a ser. Mi hija siempre quería ser una maestra. Ya es maestra. Otra cosa que quería llegar a ser mi hija, y todavía está en proceso, es que quería vender tacos. Pero todavía cuando nos juntamos en la casa, en la reunión, le decimos: hija, todavía hay posibilidades de que vayas a vender tacos. Maestra, ya se te cumplió. Tacos, bueno, todavía puedes. Sueños de niños, porque en esta vida todo se mueve por un plan, por un propósito. Nadie vino al servicio el día de hoy nada más por venir. Me adelanto a algo que vamos a tocar más adelante en esta noche. La mayoría de aquí que no somos visita, la mayoría conocemos el Evangelio. Y dice la Escritura, o menciona la Escritura, que cuando Jonás, el profeta,
iba en el barco en rebeldía de Dios, dice que Dios mandó, envió, provocó un viento. Entonces los vientos, los huracanes, todo lo que sucede de la naturaleza, alguien lo provoca. No nomás es una casualidad. Entonces lo que quiero decir que los sueños, los planes que nosotros tenemos, muchas cosas pueden suceder para que se lleven a cabo. Y bueno, en el caso de mi hija, ahí van los planes. En el caso de cada uno de nosotros venimos aquí a la iglesia porque hicimos un plan durante el día, durante la semana. Fuimos a nuestro trabajo porque hay un plan. Tal vez el plan para muchos de nosotros solamente sea recibir un salario, un cheque para pagar las deudas y seguir viviendo. Otros, los jóvenes, voy a dirigirme a los jóvenes, ellos tienen planes. Bueno, algunos ya los estacionaron por ahí, pero hoy hablaremos un poquito de eso. Pero algunos ya se fueron al colegio, ya se fueron a la universidad, algunos ya pasaron un grado más, algunos están pensando qué les gustaría hacer, qué les gustaría trabajar un día, se proyectan hacia el futuro. Y la vida es así, la vida no es de otra manera. Hay que programar, hay que planear, hay que tener un propósito. Voy a atreverme a decirlo así, que como latinos que somos hoy en esta noche, aunque seamos americanos algunos, pero como latinos que somos, la mayoría no planeamos. La mayoría nos levantamos y agarramos las cosas para irnos al trabajo, y allá cuando vamos en el trabajo vamos manejando y vamos viendo a ver qué nos toca hacer el día de hoy. Hay muchas cosas que como latinos somos así, pero tenemos cosas encantadoras, cosas lindas los latinos. Tenemos cosas bellas los latinos, cosas que tal vez otras razas no pueden disfrutar de esa alegría, de ese gozo, de esa pasión a veces ni sabemos por qué la pasión, pero la tenemos. Pero le damos gracias a Dios porque en medio de todo se necesita planear, se necesita tener un propósito por el cual vivir. Vamos a abrir nuestra Biblia. Y por favor vayamos al libro de San Mateo, capítulo 19. San Mateo, capítulo 19. Y ahora sí que se ponen de pie, por favor, una vez más, porque vamos a darle lectura. Capítulo 19. San Mateo, capítulo 19. Amén. Verso 16 al 22. La historia de un joven rico. Y la escritura se lee así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y dice la escritura: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Verso 22. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Dice que en el 22, lo leo una vez más, dice: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y denle vuelta ahí a unas páginas al capítulo 7 de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Y también vamos a leer esa parte. Capítulo 7, versículo 24, y dice: los dos cimientos, como título que tiene la Biblia, o tiene la Biblia ahí. Cualquiera pues
que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oyere estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El verso 27. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Tomen su lugar, por favor. Hay una similitud en estos. No voy a entrar en detalle con estos pasajes, pero hay una similitud a la cual quiero referirme hoy en esta noche, en estos dos partes bíblicas que hemos leído. La primera habla de un joven rico. Va a ser el domingo, no el domingo, más bien va a ser ya 8 días, que estuve ahí con los jóvenes compartiendo un poquito acerca de este joven rico. Dábamos un pensamiento solamente acerca de él, del joven rico. Decíamos que el joven rico, en su propósito y plan de vida, él era rico, él era un principal, él era una persona importante, él era un hombre, yo creo, más santo que la mayoría de nosotros. Y me atrevo a decir más santo que la mayoría de nosotros, porque era un hombre que cumplía los mandamientos. Era un hombre que no robaba, que no hurtaba, no fornicaba, no adulteraba. Era un hombre que, bueno, casi perfecto. Mas sin embargo, ahí donde creemos que somos casi perfectos, siempre faltará algo. Y ese era el punto que yo hablaba con ellos. Algo le hacía falta a ese joven. Le faltaba la vida eterna. Y no estaba contento. No tenía gozo. Todo lo tenía, porque el dinero en este mundo, así es, en este mundo el dinero casi compra todo. Todo lo compra. Mas sin embargo, él estaba seguro que a él le hacía falta algo. Y era la vida eterna. Era la vida eterna. Y comparándolo con este otro pasaje que leíamos de los 2 cimientos, yo quise titular este pequeño pensamiento en esta noche, un propósito de vida sin Dios es un fracaso. Un propósito de vida sin Dios es un fracaso. Y podemos ver nosotros, comparar estos 2 pasajes, que no importa cuánto se trabaje, el hombre que edificó su casa sobre la arena tuvo que tener un proceso, tuvo que tener un trabajo, tuvo que gastar en materiales, tuvo que gastar en muchas cosas para tener. Yo puedo pensar que tal vez él pensaba en sus hijos, si tenía sus hijos, tal vez en su familia, un lugar seguro, y de repente que viene la lluvia, que viene el viento y todo se va, todo se acaba. Entonces, pensando yo en eso, igual veía al joven rico. El joven rico tenía todo, mas sin embargo le hacía falta algo. Le hacía falta algo. Entonces, en los planes que podamos tener en la vida, el propósito que tengamos, hay un libro, lo leí más de alguna vez, que es Una vida con propósito. Trae muy buenas cosas ese libro. Habla acerca de la necesidad que tiene el ser humano y con qué propósito Dios nos dio la vida, nos formó, nos hizo y nos tiene el día de hoy. Y yo he escuchado mucho en las iglesias y he escuchado de hermanos que me han preguntado más de alguna vez que ¿cuál será su don? ¿Cuál será su talento? ¿Cuál será el propósito de Dios para él o para ella en su vida?
Y es ahí donde podemos nadar o vagar hoy en este día, analizar un poquito las cosas. Descubrir, los grandes empresarios dicen que para tener éxito siempre debes de tener un trabajo o dedicarte a algo que a ti te apasiona, que a ti te gusta. Muchos coinciden, muchos no. ¿A quién de nosotros? Muchos de nosotros tal vez estamos trabajando en los adultos, trabajando en los lugares equivocados. Tal vez porque solamente nos dan un buen sueldo. Muchos anhelamos otro estilo de trabajo. Muchos quisiéramos otro trabajo. Yo recuerdo a Samuel, a mi hijo Samuel, cuando lo invité a trabajar con nosotros en las albercas. Bueno, él empezó trabajando en las yardas, en cortar el césped, la jardinería, y pues de sol a sol, desde que amanecía hasta que se oscurecía, iba llegando bien sucio, con todo bien sucio, iba llegando a la casa, pero a él le gustaba eso. Y después de que tuvo que dejar ese trabajo y se fue conmigo a trabajar en el trabajo del mantenimiento de las piscinas, de las albercas, se enfadaba que porque no hacíamos nada. Y después, cuando se fue al trabajo que tiene actualmente, peor todavía, que porque ahí hasta caminan así como con flojera. Bueno, a lo que voy es de que cada uno de nosotros fuimos diseñados de parte de Dios con un propósito. Y cada uno, no necesitamos ser todos tan imperativos. Aquí hay jóvenes bien imperativos, bien inquietos. Y qué bueno que seas así. Pero hay algunos que no son tan inquietos, que son bien tranquilitos. Qué bueno que eres así. Ni el que es más inquieto es mejor que tú, ni tú eres mejor que él o que ella. Dios te hizo así, te formó con ese propósito, con ese plan. El asunto es que en esta vida debemos de descubrir cuál es el propósito por el cual Dios me hizo así. La gente que no está a gusto con su propia vida es porque no están a gusto por cómo Dios los formó, cómo Dios los hizo. A mí me hizo chaparrito, a mí me hizo alto, me hizo gordito. Bueno, lo gordito a lo mejor no tanto, pero eso nosotros le ayudamos. Pero Dios me hizo gordito, flaquito, moreno, blanco, rubio, no sé, ojos de color, a cada uno. Pero Dios estuvo pensando en eso. Dios se tomó el tiempo para formarnos, para saber Él por qué nos hizo así. Entonces, claro que Él tiene un propósito para nosotros. Él tiene un propósito para los jóvenes, para los adultos, para los niños. Y yo analizaba en mi propia vida que ¿cuál sería mi propósito? Y me quedaba analizando, ¿ser un millonario? No creo porque yo me gastaría el dinero o lo regalaría tal. No lo sé qué haría con el dinero. No sabría qué hacer con el dinero. Pero hay cositas que yo puedo con seguridad decir que eso es lo mío. Yo soy fuerte ahí. Yo puedo mejorar en esa área y esa área se me facilita y esa área Dios me puso una marca, un sello en esa área de mi vida y específicamente yo puedo ser bueno en eso. Y cada uno de nosotros, no todos pueden ser maestros, no podemos ser maestros, no todos podemos hablar vamos a decir fluidamente, no todos podemos guardar silencio para escuchar a los demás. Y hay gente que puede hacer eso y puede edificar más que el que habla y habla y habla y habla y habla. Entonces Dios tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Pero es bueno que nosotros empecemos a pensar, ¿cuál es el propósito de Dios para mi vida? ¿Qué tiene Dios para mí? Bueno, hagámonos la fácil, no nos compliquemos las cosas. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué puedes hacer? Es por ahí. ¿Qué te gusta hacer? Pues yo canto. Pues yo toco la guitarra. Pues yo
A mi hijo Samuel se le dan mucho los números. Y a él por ahí, cuando yo necesito una ayuda por ahí, siempre ando por ahí para que me ayude. Dice, ay papá, bueno, pues para eso te tengo a ti, ¿no? Pero cada uno sabemos en qué área. El hecho de que muchos, voy a decir los jóvenes que están participando aquí en la alabanza, no quiere decir que siempre van a estar en la alabanza. Es un paso. Tal vez es el propósito de Dios que tiene para ellos pasar por una temporada de su vida preparándose. Tal vez ellos van a ser los predicadores del día de mañana. No lo sabemos. Dios tiene un propósito. Y en ese propósito Dios los está preparando, los está puliendo, los está con las capacidades que Dios tiene. ¿Qué dice la Escritura acerca del cuerpo de Cristo? Acerca del cuerpo de Cristo, lo que la Escritura nos habla a nosotros en 1 Corintios capítulo 12, verso 14, dice que cada uno es útil. Que la mano no le puede decir a los pies, no te necesito. Ni mis manos ni mis pies le pueden decir a los ojos, no te necesito. El cuerpo tiene diferentes funciones y somos un solo cuerpo. Hablando del cuerpo de Cristo, claro. Pero entonces lo que quiere decir que nada de lo que tenemos, de lo que somos, nos sobra. Nada. Dios lo hizo con el propósito de lograr lo que Él quiere, y al final lo más bonito es lo que en realidad nosotros deseamos. Porque al menos yo lo que más deseo es hacer las cosas que yo puedo hacer, que a mí me gusta hacer. Ya me da una satisfacción tan grande cuando me ponen a hacer cosas que a mí me encantan, cosas que a mí me gustan. ¿Cuánto tiempo puede durar el propósito de Dios en que tú lo descubras, en que yo lo descubra? A veces tarda toda una vida. Y a veces tarda toda una vida porque somos medios necios. A veces desde jovencitos ya tenemos pizcas, tenemos por ahí estrellitas se nos vienen cosas que podemos hacer, pero no le creemos a Dios y no nos mantenemos haciendo eso, practicando eso. Y pueden pasar muchos años o nos desviamos del camino, pero muy dentro de nosotros sabemos para lo que Dios nos ha llamado y cómo Dios puede trabajar con nuestras vidas. Llegaremos a esa parte, pero antes, así como Dios ha puesto a cada miembro en nuestro cuerpo con un propósito, Jeremías capítulo 29, verso 11, en la versión popular, lo dice así. Lo leo yo, ustedes lo pueden buscar ahí, pero en la versión popular, que es una versión más entendible, con palabras más comunes que usamos la mayoría de nosotros, los latinos, dice así: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Son planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. O sea que Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene un propósito para nosotros. Pero el detalle aquí es que como el hombre rico, el joven rico, siempre va a querer buscar sus propios planes. Siempre va a querer alcanzar los planes a su manera. Yo le había puesto diferente a este tema. Cuando estaba en la parte de ahí atrás, se lo cambié para que se hiciera más fácil. Pero yo le había puesto así, le había puesto propósito de vida fallido. La palabra fallido, los sinónimos, quiere decir fracasado, quiere decir abortado, quiere decir sin éxito. Y le puse al final: un propósito de vida sin Dios es un fracaso. Pero ¿por qué? Porque el plan que tenía el joven rico al final fue un fracaso. Al final fue sin éxito. El hombre que construyó su casa, que gastó en los materiales,
¿A quién le gusta gastar de más? Bueno, así hay mujeres que no. Sí hay hermanos que nos gusta mejor gastar de más, pero ¿a quién le gusta, va a construir su casa y le gusta comprar material y que se le eche a perder y luego volver a comprar y volver a comprar? No, a nadie nos gusta malgastar el dinero. Mas sin embargo, este hombre malgastó su vida, malgastó todo lo bueno que él hacía. Porque si te das cuenta, el joven rico hacía cosas buenas, mas sin embargo las mismas cosas buenas que él hacía no le alcanzaron para el éxito. Al final fracasó. Al final fracasó. Y fracasó porque le hacía falta algo: estar dentro del plan y el propósito que Dios tenía para él. Y no podemos andar en esta vida adivinando. No podemos andar en esta vida a ver si ahora sí, este es lo que Dios tiene para mí. No, es bien simple. La Escritura dice que el Espíritu Santo, la misma presencia de Dios, su Espíritu nos guiará, nos dirá, nos pondrá dentro de nosotros qué hacer y qué no hacer. Ahí está en nosotros. Es Él formando el plan, Él es dándonos la guianza. Es Él. Yo voy rápidamente para dejar más en claro esto que quiero terminar diciéndoles. Dios tiene un propósito para tu vida con éxito, y me voy rápidamente con el apóstol Pedro. Los jóvenes saben quién fue el apóstol Pedro, ¿verdad? Sí, esas sonrisas quiere decir que sí, esa seriedad también. El apóstol Pedro, cuando Jesús fue uno de los primeros discípulos que Jesús llamó. Y cuando, vamos conmigo, vamos a hacer un tiempecito ahí. Vamos a ir a San Marcos capítulo 1. Si tienen su Biblia, para que si se están durmiendo por ahí se despierten. San Marcos capítulo 1, verso 16. Miren cómo empezó el apóstol Pedro su ministerio. Cómo empezó el plan de Dios para él, vamos a decirlo así. Marcos 1, 16 y 17 dice: andando junto al mar de Galilea, está hablando de Jesús, vio a Simón y Andrés su hermano que echaban la red en el mar. ¿Porque qué? Porque eran pescadores. O sea que ellos, como el joven rico, ya tenía un plan también. Tenía un propósito de vida. Propósito de vida es lo que queremos y cómo queremos vivir en este mundo. Entonces, el apóstol Pedro tenía un propósito. Él era pescador vamos a decir, su profesión, su oficio era pescar. Y ahí lo encuentra el Señor Jesús. Cuando lo llama Jesús, está pescando. Pero ¿qué le dijo Jesús? Ahí enseguida en el verso 17. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Vengan, o sea, es un plan un poco difícil de entender, pero Jesús le dice a Pedro: vengan, síganme y yo los voy a llevar a algo mejor. Yo tengo un plan, yo tengo un propósito para la vida de ustedes. Jesús platicaba con ellos como un amigo, como alguien. No piensen que la Biblia que así como está la Biblia, así se escribió. Pero él tenía que platicar como un amigo con ellos. Se sentaba a un lado de ellos, o sea, comían juntos, dormían. Entonces puedo imaginar que Jesús le decía a Pedro y a los demás: ¿saben qué? Yo los saqué de andar aquí detrás del pescado, detrás de andar pescando, porque yo tengo algo mejor para ustedes. Yo tengo una vida mejor. Nada más que eso sí, yo los voy a enseñar cómo ser pescadores de las almas, de los hombres. Yo los voy a enseñar. ¿Y saben qué? Voy a estar durante un tiempo con ustedes y después ya no me van a ver. ¿Saben qué? Vamos a tener situaciones muy complicadas, pero yo voy a andar con ustedes. Todo lo que le pasó a Jesús se los platicó a ellos. Ellos no lo creían.
Pero él se los platicaba. Y vemos nosotros, si rápidamente van conmigo al Evangelio según San Juan capítulo 21. San Juan capítulo 21, amén. Denme un amén por ahí. Amén. San Juan capítulo 21, en el verso 3. ¿Qué dice la escritura? Recordemos que aquí ya Jesús ha muerto, Jesús ha resucitado y se aparece a sus discípulos. Y entonces le dice así: Simón Pedro les dijo, les dice a los compañeros: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Y después en la escritura continúa diciendo que después se aparece Jesús ese día, en esa hora. Lo que quiere decir que Pedro dice: pues ¿saben qué? Mi oficio es pescar, yo me voy a pescar. Y los compañeros dijeron: también. Pero ahí llegó Jesús a recordarle que Él no lo había llamado para que pasara el resto de su vida pescando lo que un día se iba a terminar, lo que un día iba a fracasar, lo que un día se terminaría. Dios no nos llama para hacer cosas, Dios no nos llama para planear algo bien bonito con nuestras vidas y al último aquello no funcione. No nos llama para eso. Dios no los tiene sentados a ustedes jóvenes en esas sillas el día de hoy nada más por tenerlos sentados ahí. Dios tiene un plan y Dios se los ha estado hablando a través de sus padres, a través de los pastores, a través de los jóvenes que les enseñan a ustedes, a través de muchas cosas. Dios los ha estado preparando, Dios ha estado hablando. Y el plan que Dios tenía con Pedro, tal vez a Pedro se le había olvidado, pero Jesús le dijo: Pedro, acuérdate lo que te dije. ¿Te acuerdas que yo te dije que te ibas a convertir en pescador de almas? Y de ahí después conocemos ya la historia. Pero si nosotros vamos a un ejemplo más, vamos a llegar a la vida del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo no era un pescador. El apóstol San Pablo, Pedro hasta cierto punto estaba limitado. Bueno, el poder de Dios no está limitado, pero seamos honestos con nosotros mismos. Como seres humanos todos tenemos un límite. Yo no puedo correr tan rápido como ¿quién? Como alguien de los jóvenes. Yo no puedo hacer muchas cosas que cualquiera de ustedes puede hacer. Los jóvenes, la fuerza de la iglesia. Yo no puedo hacer muchas cosas, mas sin embargo los jóvenes lo pueden hacer. El apóstol Pedro no podía pararse ante gobernadores. El apóstol Pedro no podía pararse ante las autoridades de aquellos entonces de la misma forma que el apóstol Pablo lo podía hacer. Pablo tenía la facilidad, Pablo tenía las puertas abiertas, Pablo tenía el respaldo de lo que él era, de dónde venía él, su historia de él. A él lo apuntaban para estar en una posición. Y es por eso cuando el apóstol Pablo, que era Saulo, va rumbo a Damasco a traer, él en su buen propósito, en su buen plan, para matar a los cristianos, porque era un plan que él tenía, porque era un celoso de la religión, era un celoso de Dios, vamos a decirlo así. Y entonces en el plan que él se formó era traer a todos los cristianos, matarlos. Mas sin embargo cuando van en el camino, Dios se le revela, se le revela su vida. Y entonces de ahí que lo mandan a la ciudad. Y entonces Dios viene y le dice a Ananías, le dice a aquel hombre para que venga y ore por él. Mas sin embargo cuando viene a orar por él, el hombre le dice: Señor, pero ese hombre es tan malo, ese hombre que yo no voy a ir. Pero el Señor le dice: ¿sabes qué? Instrumento, este instrumento me va a servir.
me es útil. Lo que quiere decir que en el plan de Dios, cada uno de nosotros somos útiles. ¿Para qué y cómo? Yo no lo sé, pero Dios usa y puede usar la vida de cada uno de diferente manera, y la va a usar de diferente manera. El apóstol, aquí todos somos tan diferentes. Algunos andamos sonriendo todo el día, y algunos andan tan serios. ¿Y qué malo tiene ser serio? ¿Qué malo tiene andar sonriendo? No. Lo malo es que con la sonrisa podemos llevar a cabo el plan de Dios, y con la seriedad pues también. A veces se ocupa gente seria. Hay gente que sonreímos tanto que a veces ni nos creen. Y hay gente que es tan seria que a veces puede espantar a la gente. ¿Verdad? Pensaron que no iba a decir nada. Pero sí. Entonces a lo que voy es de que Dios tiene en su propósito, Dios no va a olvidar y Dios no va a dejar de cumplir el propósito en las personas. Dios siempre nos va a salir al frente, Dios siempre nos va a salir más adelante, porque muchos en nuestra vida en algún momento, como muchos lo hemos hecho más de algún día, hemos tratado de huir del plan y del propósito de Dios. ¿Cómo? A través de la vida que llevamos, a través de la vida que se lleva en pecado, a través de olvidar. Yo he escuchado muchos testimonios de hermanos que dicen: bueno, mi papá era un pastor, yo crecí en el evangelio, yo conocí el evangelio allá en mi país, pero me alejé por un año, me alejé por 20 años, por 5 años. Para mí, no estoy de acuerdo que se haya retirado, pero para mí aquí está, porque es Dios trayéndolo, es Dios dándole la oportunidad, es Dios diciéndole: tú trataste de huir de mí, trataste de alejarte de mí, mas sin embargo no pudiste. Aquí te tengo nuevamente, porque el propósito que tengo para ti aquí está. Y eso es lo que hizo en el caso de Jonás. ¿Qué fue lo que hizo Jonás? La mayoría conocemos la historia. En el caso de Jonás, cuando Dios lo manda a predicar, a anunciar el mensaje a la ciudad de Nínive, a los enemigos de Jonás, vamos a decirlo así, del pueblo de Israel. Cuando Dios le manda, voy a entretenerme un poquito en esa historia. Jonás era un judío, era un hebreo. Y cuando Jonás está en el barco que desobedece a Dios, él va y saca su boleto, y geográficamente, si ustedes vamos a ubicarnos aquí donde estamos, si vamos hacia el sur, Dios lo manda hacia el sur, le di: ve hacia el sur, ve a, no sé, San Antonio, no sé qué esté para el sur. Pero él se va para Dallas, se va más hacia el norte. No, yo me voy para allá. Se va más lejos, creyendo que se le va a esconder a Dios y que a Dios se le va a olvidar qué es lo que le había dicho. Yo respeto mucho a esos padres de familia cuando el niño hace algo, el joven hace algo, y el papá o la mamá no dice nada por el momento, y al ratito viene el niño como si nada hubiera pasado, o el joven como si ya se le pasó a mamá o a papá, y le dice: no se me ha pasado, tienes que hacer esto. Hay papás así, y eso es bueno. Amén. Pero en el caso de Jonás, mi hermano, en el caso de Jonás desobedece, se va lejos. La Biblia dice: se fue huyendo de la presencia de Dios, y se fue lejos. Vamos a leerlo, libro de Jonás, por favor, ahí. Libro de Jonás, capítulo 1. A ver si lo encuentran, jóvenes, porque está bien escondido por ahí. Libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3. ¿Lo encontraron? Amén. A mí me es más difícil encontrarlo con la
Amén. ¿Alguien lo encontró? ¿Alguien lo puede leer fuertemente, por favor? Nada más alguien. Hermano Jaro, me hace el favor, léalo por capítulo 1, verso 3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Amén. Gracias, mi hermano. Y huía, quería alejarse lo más que podía de la presencia de Dios. Un plan de vida sin la presencia de Dios, un plan de vida sin Dios es un fracaso. No hay éxito. Es totalmente un fracaso. No importa lo que logremos, no importa lo que nosotros alcancemos a hacer en esta vida, pero si no está Dios con nosotros, si no está Dios en ese plan que tenemos, será al final un fracaso. Jonás, jóvenes, cuando estaba en el barco y empezaron a decir que lo fueron a despertar, que porque él estaba en la parte más adentro del barco, fueron a despertarlo, le dijeron: hey Jonás, clama a tu Dios, y le hacen cuestionamientos y le preguntan: ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿A quién eres tú? Y dice: yo soy un hebreo, yo soy un judío. Y dicen: pues clama a tu Dios. Pero el Dios Todopoderoso siempre, en todas las edades, las épocas, siempre ha sido reconocido como el grande, como el único Dios poderoso al que se le teme. Y aquellos marineros, aquella gente que se encontraba en el barco, cuando se dan cuenta que él huía de Dios, se atemorizan más todavía. Y entonces, cuando se atemorizan y todo, entonces le dicen: pues clama a tu Dios a ver si se controla esto. Los jóvenes, cuando te encuentras entre jóvenes, te voy a decir que Jonás olía diferente a los marineros o a la gente que iba ahí. Jonás no vestía tal vez igual que ellos. Jonás, es más, ni hablaba igual que ellos. Jonás tenía otra raza. Jonás era diferente. Quiero decirte que en donde quiera que vayas tú, joven, si tienes un propósito, si estás tomando del propósito de Dios, tómala suave. Tú te vas a identificar. Y ellos y los compañeros van a saber en tu trabajo, en tu escuela, en donde quiera que tú vayas, va a decir: es que ese no habla igual que nosotros, o es que ese se aparta, o es que ese no se viste igual, o es que ese es. Hay algo que se puede marcar, hay una diferencia que se puede notar en alguien que sabe que tiene un propósito y que va hacia esa meta y no se hace a un lado ni a otro lado. Dios tiene un propósito para ti. ¿Y qué dice Él? Es un propósito de bien, es un propósito para vida eterna, es un propósito para tu bienestar. Y yo, como padre de familia, siempre planeé que todos mis hijos estudiaran. Me esforcé, abandoné el hogar durante muchos años, por meses, para poder salir a trabajar y poder mandar y traerles el bienestar, lo económico a mis hijos, para que ellos tuvieran una carrera, ya que yo no la tuve. Entonces yo quería que ellos estudiaran. Algunos muy rebeldes no terminaron. No, los dos mayores la terminaron, y los otros han hecho cosas especiales, cosas de las cuales yo estoy orgulloso de ellos, de todos mis hijos. Pero lo que quiero resaltar ahí es que uno como padre desea y planea lo mejor para sus hijos. Y aunque hay padres de familia aquí que no hablan mucho con ustedes jóvenes, pero tengan la plena seguridad que ellos planean algo con ustedes, y que cuando ellos van al trabajo
Cuando ellos van al trabajo, ellos van pensando en ustedes. Y cuando ellos se esfuerzan un poquito más por terminar su labor, ellos están pensando en las posibilidades que pueden darles a ustedes para tener un trabajo mejor, una carrera si se puede, cualquier cosa que pueda ser de beneficio para cada uno de ustedes. Dios siempre está trabajando ahí. Y quiero decirles que aprecien, atesoren eso que Dios está haciendo a través de sus padres, porque un padre, siempre pensamos en eso, en nuestros hijos. A veces no lo sabemos expresar, pero de seguro que queremos lo mejor. Pero la cuestión es esta: nosotros como padres podemos errar o equivocarnos en lo mejor para ustedes, pero el plan que tiene Dios para ustedes, con universidad o sin universidad, con empleo, sin empleo, feo, guapo, lo que sea, el plan que Dios tiene para ti es perfecto y es mucho mejor. Y aunque no llegaras como el hombre rico, el joven, con tantas cosas buenas haciendo en tu vida y tal vez con dinero, pero que te faltara lo más importante, el plan por el cual Él envió a su Hijo Jesucristo, que dice que ¿por qué lo mandó? Para que nadie se pierda, que todos tengamos la vida eterna. Ese es el plan y el propósito perfecto de Dios. Y por último, concluyo con esto. Dice que nosotros fuimos creados ¿para qué? Para alabanza de su gloria. Amén. Dáselo fuerte y ponte de pie y estamos terminando.